Che, bueno, y ya metiéndonos un poco en la conversación con algunas de las ideas que te pasé para conversar hoy. La primera es difícil la pregunta, pero ¿cómo estás con la IA al menos lo que me pasa a mí, a ver si vos sentís algo parecido, pero hay días que estoy más optimista, otros días más pesimista, más crítico, un día más amigo de las herramientas. ¿Cómo te agarra hoy o en Sí. las últimas semanas, días? Porque sé que vos no sos una persona que la usa de manera crítica, sino que tenés tus opiniones. Eh, Ujú. más allá de eso, uno puede valorar, digamos, la cantidad de cosas transformadoras que trajo la IA. ¿Cómo estás hoy con todo eso? Em, Mira, creo que no, o sea, hubo momentos y momentos, pero que no se cambió tanto mi postura, que es tecno-optimista para algunas cosas y tecno-pesimista para otras. Ujú. Creo que como alguien que trabaja en tecnología, ver ciertos avances son fabulosos, o sea, esto, poder generar páginas web desde cero, un mockup en un prompt, corregir cosas, todo lo que tiene que ver con redacción, pimponear ideas, buscar fuentes de distintos lugares para estudiar, o sea, como hay un montón de cosas que son espectaculares que básicamente mejoran el día a día en lo personal como profesional de la tecnología, pero creo que todo el mundo está, no sé todo el mundo, pero mucha gente la está usando para un montón de cosas que básicamente facilitan la vida cotidiana. Todo eso son Em, los superpoderes que nos dan. Exacto, sí, los superpoderes. Después, como más a nivel sociedad, hay algunas cosas que están avanzando gracias a la IA que creo que son espectaculares, que es más todo lo que tiene que ver con el desarrollo, no sé, de biotecnología o todos los avances en salud. Creo que ahí hay una punta como que no tenemos que dejar pasar y que creo que tengo mi tecno-optimismo más para ese lado. Pero bueno, también, y como profesional de las ciencias sociales, que es el ámbito en el que me formé originalmente, no puedo dejar de ser crítica con ciertas cosas y con lo mismo de siempre, ¿no? Que los beneficios de la IA no se distribuyen de manera equitativa, sino que hay algunos que obtenemos esos beneficios y otros que siguen en la misma o peor que antes. Y como esa, o sea, asimetría de poder en la sociedad y a su vez de algunas cosas o algunos cambios que se están empezando a ver que sí son bastante irreversibles, ¿no? O sea, el uso, no sé, de armas biológicas, bueno, la, cibervigilancia, creo que ya estamos en un punto de no retorno de muchas de esas cosas y, y que, bueno, que las consecuencias son graves, digamos, el cambio climático, o sea, em, y ¿Crees que sea, después, sí, perdón, cerra, cerra. no, no, iba a decir que después también algo de lo que más me preocupa es que los tecno-optimistas son siempre los mismos, que son Silicon Valley y ciertos hombres de Estados Unidos, que son quienes concentran, digamos, el desarrollo de la tecnología principalmente, y que los tecnopesimistas somos El algunas sur personas más. global, algo así. Claro, del sur global, más críticos, más de izquierda, si se quiere. Y Ujú. yo quiero que la gente con pensamiento crítico sea tecnooptimista, o sea, que podamos pensar nuevos mundos, pensar nuevas formas de utilizar la tecnología en función o al servicio de los pueblos, al servicio de la igualdad, para distribuir de manera más equitativa los recursos, que no Es creo que un, sean las intenciones de todos. Ujú. No, es un temazo, me parece el que abrís, que no estaba entre los temas que te había pasado, me parece, pero esta cuestión de blanco-negro, ¿no? Como está todo el mundo fascinado con va a cambiar la vida, es buenísimo esto, o es totalmente malo. Y casi siempre en la vida es algo en el medio, con muchos grises y con algunas cosas sí, otras cosas no. Sí, Del lado más crítico se pierde, creo que lo que estás señalando vos es que se pierde todas las oportunidades, o al menos se pierde la posibilidad de charlar, che, ¿cómo podríamos valernos de esto para que no solo ujú, hagan uso ellos, digamos, por separar entre ellos y nosotros, ¿no? Eh, Te pregunto ahí, ¿en el sector vos sentís que se habla un poco
digo, por lo general, mi mirada desde afuera del sector IT es que se habla principalmente de lo bueno, no se habla tanto de lo malo. No sé si están así como lo ves vos. Sí, o sea, el sector IT es un sector tecnooptimista por naturaleza, por decirlo de alguna Sí, sí, forma. sí. Por definición, casi. Em, sí, por definición. Sí hay como toda una audiencia, una camada de gente muy crítica, porque cuestionan la forma en la que la IA está generando código, por ejemplo, y que nunca va a llegar a los niveles de un senior developer y demás, como una cosa Ok. también ahí medio del ego, ¿no? O sea, no, esto no es tan bueno como lo que yo podría hacer, y tal Es vez sí. crítica, pero por otros motivos, digamos. Claro, Ah, sí. Y además con una cosa medio falaz, porque bueno, sí, pero no. O sea, tal vez vos hace unos años no escribías tan buen código como ahora, entonces, claro. mm, bueno, y puede, y dependiendo qué tipo de IA es capaz de encontrar vulnerabilidades en donde otros, nada, tendrías que tener un equipo gigante, bueno, como que es bastante falaz por ese lado. Y después sí hay miedo del reemplazo de las personas por inteligencia artificial. Entonces hay Ujú, como un tecno-optimismo que se traduce en querer meterle IA a todo, incluso a procesos que no necesitan inteligencia artificial, a sobrecomplejizar procesos, productos o definiciones que deberían ser más con una visión de negocio, con una visión de, bueno, qué necesita el usuario, meterle IA. ujú, Eso está pasando. Y después por el otro lado está pasando esto, miedo a, che, ¿y si mi rol también se reemplaza por inteligencia artificial? O sea, ¿qué puedo hacer para eso? Entonces, bueno, ahí hay muchos caminos. Uno más este que te decía de rechazo y cuestiono los outcomes de la inteligencia artificial. Y otros más de, bueno, a ver cómo puedo eh, usar esos superpoderes de los que hablábamos antes para perfeccionar mi forma de escribir código o dedicar más tiempo a, bueno, resolver, no sé, problemas de negocio o de necesidades de los usuarios o de los clientes, ujú. etcétera. Ahí te pregunto, vamos por el lado de digo, ya vamos a volver al tecno pesimismo, pero con el tecno optimismo, la tecno fascinación me parece que es un poco mucho, pero te pregunto ahí en torno a qué mundos crees que se abren con la IA, porque a veces, digo, las inteligencias artificiales generativas es como, bueno, mira, me responde algo muy simple y una fascinación de la gente con cositas que son, por decir, pintorescas, pero vos que Ujú, estás un poco mucho más metida a veces, imagino, puedes ver cosas que decís, che, si esto lo supiese más gente, no sé, gente que está trabajando X cosa, podría revolucionar ese mundo. ¿Te pasa seguido eso de decir, che, cómo me gustaría que esto se use más, la gente lo conozca más, se use más en este ámbito? ujú. Sí, 100% me pasa muchísimo. En algunas cosas, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con educación, hay algunas herramientas que son bárbaras y que verdaderamente estamos en un momento en el que nos cuesta muchísimo prestar atención, que la educación tradicional eh, muy ineficaz en transmitir conocimientos, en transmitir pensamiento crítico, en generar ideas, etcétera, eh, y que hay un montón de herramientas que con inteligencia artificial podrían ayudar a la docencia a generar mejor contenido y a eh, enriquecer de alguna manera el aprendizaje en las aulas, así que eso 100%. Después, em, mm, todo lo que tiene que ver con automatizaciones, con IA agéntica, que tiene un tiempito, pero que es bastante nuevo y que hay como menos expertise por lo nuevo que es. Ahí también creo que hay un potencial gigante en, no sé, automatizaciones para emprendedores, por ejemplo, para pymes. Automatizar, por ejemplo, todo lo que es facturación, responder, bueno, esto ya tiene un tiempo, ¿no? Pero la venta online o a través de redes sociales, los chats de atención al público. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y que creo que hoy están como empezando levemente y con unos resultados tal vez no tan buenos, pero que ahí hay mucho potencial. Lo que tiene que ver con automatizar tareas repetitivas, hay de todo para hacer. eh, pero bueno, hay que tener también un mindset distinto de ya no voy a hacer las cosas de la misma manera en que las hacía antes, sino que lo cambio para hacerlo
de otra. Entonces eso implica Claro. repensar los procesos. Mencionas educación, por ejemplo, que Ujú, está bueno porque hay mucha mirada crítica en torno a la inserción de la IA en la educación, principalmente por, no sé, miedo al uso de los estudiantes, justamente. ujú, Pero hablamos de un sector que venía en nuestro país con mucha más intensidad, pero venía teniendo problemas en relación a la atención, los resultados, por decirlo de otra manera también, un montón de cosas que la IA de alguna manera, con una mirada tecno-optimista, podría trabajarse con cuidado, con respeto y mejorar las cosas. Ahí vos ves alguna punta interesante en educación, imagino a la hora de evaluar, de hacer seguimiento, de entender bien cómo los contenidos impactan también. Obviamente está bueno después poder, lo que se hace mucho, que también es abro otra pregunta, pero tiene que ver con esto de que muchas veces la tecnología viene a meterse en un ámbito sin hablar con la gente del ámbito, ¿no? Que es algo que es un problema ujú. recurrente. 100%. Lo que pasa es que el celular en las aulas o el uso de ciertas herramientas no sé si lo vas a poder evitar, porque ya está, ya llegó para quedarse. O sea, uno puede cuestionar el uso del celular en las aulas y está perfecto, pero después los chicos salen del colegio y usan el celular todo el día, digamos. Entonces, bueno, es ver cómo hacer con eso y no la prohibición total y demás. Sí, en ciertos contextos, sí, a ciertas edades. O sea, si vos no aprendiste a leer, no usas inteligencia artificial porque, o no aprendiste a escribir, no usar inteligencia artificial te va como a eliminar ese esfuerzo cognitivo que lleva a poder escribir con cierta em, razonamiento, lógica, equivocarse. O sea, hay un montón de cosas del aprendizaje que son claves para el pensamiento, ¿no? O sea, que no es solo la Sí, sí, sí. escritura como la parte estética de la escritura, sino también del ejercicio de pensar. Pero después, no sé, en la universidad, por ejemplo, hay un montón de herramientas que se pueden usar. Algunas creo que se están implementando, no sé, empezar a utilizar esto, no sé, NotebookLM para generar podcasts con el contenido de algo, o generar tarjetas que te hacen preguntas y respuestas para vos responderlas y ver si aprendiste lo que tenías que estudiar o no. Los mapas semánticos que te puede armar la herramienta. O sea, hay muchas formas de utilizar la IA que no son solo le pregunto algo, copio la respuesta y ese es mi trabajo práctico. O sea, ese es Claro. el trabajo tonto y el trabajo además que evita justamente la parte cognitiva del aprendizaje. Pero Ujú. después se puede usar para un montón de otras cosas. Por ejemplo, no sé, en una materia un profesor nos decía, bueno, para esta respuesta pídanle a la IA que les dé 10 respuestas sobre qué hacer con este problema. Después vos tenías que responder algo que no estuviera en esas 10 respuestas. O sea, si hubiera sido tan obvio, si hubiera sido tan fácil, ya lo hubiera respondido la IA. Entonces, hay formas de utilizarla eh, para esto, para cuestionar o para corregir un propio texto. Escribo algo, le pido a la IA que me corrija otros puntos de vista distintos al que yo hubiera planteado, o qué puntos ciegos estoy teniendo en lo que estoy diciendo. Eh, entonces, Está bueno, está creo que bueno. se puede usar para un montón de cosas. La tecnología en sí no es el problema, sino cómo se usa. Sí, y como siempre es un poco vago y un poco corto quedarse con el ejemplo malo y omitir todo esto que estás mencionando. Digamos, uno se queda con la respuesta fácil que toma un alumno al preguntarle y copiar y pegar, pero Ujú. mientras tanto hay otro montón de oportunidades que desfilan ahí al costado. Me Sí. parece interesante también, y no te iba a preguntar si alguna vez sé que algo haces, pero si pensaste en desarrollar más tu parte de divulgación o generar como, porque claramente hace falta que la gente entienda más sobre IA, todos tenemos que entender más sobre IA, pero el mundo docente, por ejemplo, que es un mundo enorme, sería interesante que se puedan generar capacitaciones, pero no la Sí. capacitación de voy un día, te cuento un par de cositas y me voy, sino algo un poco más sistemático. Ahí te pregunto cómo imaginás, si te interesa ese mundo, que es como desarrollar conocimiento, pluralizarlo, y cómo imaginás que se puede hacer para lo que decías un poco al principio, que no quede en manos de algunas pocas personas que trabajan en ciertos sectores, eh,
es desafiante, ¿no? No quiero que me des una respuesta que solucione el mundo, pero ¿qué pensás de ese problema? Me encantaría generar cierto conocimiento de divulgación de IA. Hoy en día, y cursando una maestría y con trabajo y Lo que demás, me me decías, resulta sí. bastante impensable en este contexto, pero tal vez el año que viene me anime un poco a hacer algo, porque eso, creo que hay un montón de herramientas que simplemente uno no tiene acceso o no sabe, o no sé, yo me muevo en un mundo esto de tecnología y estamos todo el tiempo viendo nuevas herramientas, probando nuevas herramientas y demás, y la gente en su día a día se entera de ChatGPT porque es conocido o de Gemini porque está integrado en la suite de Google y no mucho más. Hay un montón de herramientas en realidad que nos podrían ayudar. Y que además en esto de, hay cosas que uno no puede controlar, no sé, pienso, no sé, el uso de internet o de redes sociales. Bueno, uno no puede decir, bueno, yo no me gustan las redes sociales, entonces elijo que no existan las redes sociales. Bueno, eso no sucede. Las redes sociales están ahí, existen, a pesar de que uno esté a favor o en contra de eso. Ahora, ¿qué se puede hacer con eso? Bueno, se pueden utilizar de una manera más consciente, se puede utilizar para, no sé, desde esto, un emprendimiento que quiera potenciar su negocio a través de ventas online y demás, hasta, no sé, generar redes, generar contenido de, no sé, educativo o para un bien común. Em, lo mismo pasó con, no sé, con el Excel, con la calculadora, con la televisión, con cualquier herramienta o disrupción tecnológica. em, el tecnopesimismo muchas veces nos frena de todas las otras posibilidades o de todas las otras cosas que podríamos estar haciendo y eso, en un contexto además en donde la inteligencia artificial crea también muchos puestos de trabajo. Si yo tengo miedo que mi trabajo sea reemplazado por IA, hoy me pongo a estudiar inteligencia artificial, me pongo a aprender a desarrollar con inteligencia artificial para tener lugar en el mundo laboral. O me pongo a estudiar, no sé, ciberseguridad en IA. O sea, hay muchísimo laburo en ciberseguridad, por ejemplo. Y va a ser, vos Ujú. me preguntabas de esto de nuevos mundos, bueno, el mundo ciberseguridad va a ser cada vez más grande. Eh, Sí. entonces, si mi miedo es que mi trabajo se vea reemplazado, bueno, tengo posibilidades de hacer otras cosas para vivir con inteligencia artificial. Ciertos límites, ciertas regulaciones y ciertos aprendizajes más en lo individual. De, de alguna manera lo que leo que decís, no sé si están así, pero que el tecnopesimismo siempre tiene las de perder, porque el mundo va para adelante, quizás hay que apuntar a una Sí, tecnoprudencia, por así decirlo, una puede ser, sí, sí, tecno vamos viendo, con cuidado, sí. y ahí te pregunto y lo conecto con la parte más de la prudencia justamente, que es, ¿qué te preocupa? Yo más o menos sé porque te he escuchado muchas veces, hemos charlado en los últimos años algunas veces y sé qué cosas te pueden llegar a hacer dudar sobre ciertos avances, pero bueno, tenemos el caso muy reciente de Palantir, su desembarco, o Ujú. al menos de su principal figura en Argentina. Esa es una cosa, pero ¿qué otras cosas te hacen decir, che, banquemos, paremos un poquito, o al menos charlemos, porque no, que esto no nos lleve puesto? Sí, creo que frenar no es posible. Y un poco, justo estos días estaba Darío Amodei diciendo que habría que hacer una pausa en el desarrollo de inteligencia artificial. Es como, bueno, eh, no es posible en este contexto, eso no va a suceder. Entonces, lo mejor que podemos hacer es pensar, no agarrarnos de la vorágine diaria, sino qué cosas son las que verdaderamente son game changers y están cambiando las reglas de juego cosas, bueno, son una cosita más sobre todo el resto. Cosas que me preocupan, bueno, lo que comentabas de Palantir claramente, o sea, el uso de inteligencia artificial. A ver, que es el mismo debate de siempre, ¿no? De si la tecnología es buena o mala, siempre depende para qué se usa. Ahora, si hay algo que está sucediendo con la inteligencia artificial, que es la escala y el volumen y la velocidad con la que se llega a ciertas cosas que la tecnología se podía usar para matar es algo viejo, digamos, las armas existen hace no sé cuántos años y fueron creadas con ciertos dispositivos, ciertas tecnologías. Ahora, el volumen de vigilancia masiva, ataques con drones, utilización de armas biológicas, utilización de vigilancia para
deportar a inmigrantes de un país y demás, bueno, adquieren otra escala. Es como que lo más grave de todo esto pasa a ser la magnitud, la escala y la velocidad con la que se genera. Así que eso es algo que claramente me preocupa. Después también hay otra cosa que sí tiene que ver con el mercado laboral, que es, así como soy tecnooptimista y pienso que tenemos que aprender a vivir con IA y utilizarla para ciertas cosas, tampoco soy ingenua de que hay muchos puestos de trabajo que están en peligro o están siendo reemplazados o dejando de crecer al ritmo que crecían previamente por el uso de inteligencia. Y ahí hay también como una discusión con estos representantes de Silicon Valley que hablan como de la falacia del labor, bueno, como la falacia del trabajo finito, una cosa por el estilo, que dicen como, bueno, no es que si em, esta tarea antes la hacía un humano y ahora la hace una persona, esa persona se queda sin trabajo y que el mercado laboral tiene como una cierta cantidad de roles y si los reemplaza la IA, la gente se queda sin trabajo, sino que se va acomodando. O sea, la calculadora no dejó sin trabajo a nadie, sino simplemente aprendieron a trabajar con la calculadora, etc. Lo cual tiene un punto y claramente hay formas de reconvertir los perfiles profesionales de ciertas personas, pero no sé, creo que toda esa forma de ver el mundo como que de alguna manera esconde, por un lado, las velocidades a las que suceden las cosas. Yo puedo decir esto porque soy joven, porque puedo estudiar, porque puedo aprender cosas nuevas, pero hay gente que no puede ponerse a estudiar a los 55 años inteligencia artificial, siendo que se debería jubilar en un par de años. Entonces, esa persona en particular no va a poder reconvertirse por si su trabajo fue reemplazado por la tecnología. Y después también la inequidad con la que esto sucede, ¿no? O sea, hay perfiles, personas que tienen eh, la capacidad, el tiempo, el dinero para aprender de otras maneras y hay gente que va quedando en el camino, ¿no? Entonces, eso Son todos me preocupa. problemas. Sí, sí, te sigo y son todos problemas que vos te formaste en política, en ciencia política y de alguna manera todos los problemas que señalás son problemas que deberían ser respondidos por un sistema político a la altura de los problemas que tenemos en 2026. Imagino Ujú. tu respuesta, pero ¿por qué crees que eso es tan difícil si tiene que ver con falta de interés, lobby político, falta de conocimiento y asesores correctos, una mezcla de todo eso? Porque de alguna manera la política, que la política es una herramienta del pueblo, aunque después haya distancias, separaciones y todo lo que ya sabemos, pero Bueno, ¿por qué crees que las tecnológicas hoy tienen más poder que la sociedad, por así decirlo, ¿no? Porque nos llevan puestos, nos acomodan y nos obligan a vivir de ciertas maneras que ellos disponen, en vez de que nosotros, no quiero usar la palabra solo regular, pero sí podamos más o menos tener el mundo que la sociedad quiere y no cuatro o cinco personas en Silicon Valley. De nuevo, es una pregunta muy difícil, pero ¿qué pensás en torno a eso? ujú. Mira, en el último tiempo estuve leyendo mucho sobre ideología política en Silicon Valley y me interesa mucho también ver cómo piensan la política, la sociedad, la economía, estas personas que son quienes terminan desarrollando los productos que consumimos en el día a día. Y es algo bastante curioso, pero como que la democracia no es o sea, hay un consenso más o menos global de que la democracia es el mejor sistema político hasta ahora para la vida en sociedad de las personas, con todas las cosas que podemos cuestionar o cosas que se podrían mejorar y demás. En los últimos años la calidad democrática decreció en el mundo, o sea, hay menos democracia que hace 10 años, lo cual es increíble porque uno pensaría, bueno, ese consenso va creciendo, bueno, nos va decreciendo y cada vez hay países menos democráticos en el mundo. Em, y no sé, pensaba ahora, salió la semana pasada el SpaceX, salió a la bolsa, la empresa de Elon Musk, de cohetes y inteligencia artificial. em, y Elon Musk se convierte en trillonario y muchos hablan, digamos, estos CEOs de Anthropic, de Silicon Valley en general, pero de OpenAI, Darío Modey,
Sam Altman, Elon Musk, fundan gran parte de estos OpenAI con la idea de hacer un bien común. Y es increíble porque si yo tuviera, si yo fuera trillonaria, ¿sabes el bien común que haría para la gente? O sea, hoy, ¿no? En un futuro, para la humanidad, hoy mismo le puedo dar alimento a la gente que está cagando de hambre. Hoy mismo se podría, no sé, financiar para que la gente tenga agua potable. O sea, ser trillonario es muchísimo dinero. O sea, es verdaderamente muy fácil ayudar y hacer el bien común cuando alguien tiene esa cantidad de dinero. Y no lo hacen. Entonces ahí es donde te das cuenta de que hay una cosa como muy hipócrita respecto al bienestar, y eso también incluye a Anthropic, que ellos son como los de la IA buena, eh, pero es un poco como Moria diciendo, ay, Madre Teresa de Calcuta, qué buena que sos reina, pero después vas a ir a la bolsa, va a cotizar muchísimo dinero y las cosas que está haciendo son exactamente las mismas, con algunos filtros y con una carita un poco más lavada y un poco más progre respecto a Está OpenAI. bueno. Sí, sí, está bueno lo que decís porque, a ver, yo recién mencionaba esto de pintando un mundo en el que vienen los malos de Silicon Valley y la política y la sociedad no puede hacer nada. No es tan así Ujú, porque los malos de Silicon Valley se pintan de buenos, pintan ujú, que trabajan y tienen empresas para un bien común, eh, ujú, que en algún caso tienen herramientas para decirlo, pero después cuando revelas un poco de otras cosas te das cuenta de, che, hay un montón de problemas en lo que estás desarrollando. Entonces me parece que es importante esto que decís, digo, más allá de los problemas de la política, que, que los tiene y los va a tener durante un tiempo, a menos que hagamos cambios grandes, pero de alguna manera ese discurso de, che, nosotros venimos a hacer el bien y va a estar todo bien y va a ser una fiesta de esto, pregna la política y pregna a veces con guita, digo, lobby, ujú, y otras veces pregna, nada, porque la misma política, la misma clase política se convence, ¿no? Es como que compra ese discurso. Bueno, no lo mismo, la misma ujú. sociedad lo compra a veces. Es que ahí hay una como una inserción ideológica, digamos. Silicon Valley no es solamente una forma de hacer tecnología, es una forma de mirar el mundo, es una forma de financiar el mundo. Los venture capital son una forma de financiar ciertas formas de hacer startups para ciertos fines y demás. Y los estados quedan muy por detrás de eso. Por eso para mí es muy importante que haya una actualización tecnológica en los estados. Hay algunos que tienen políticas que son mucho eh, más ayornadas a los tiempos que corren, desde, no sé, Banco Central como el Banco de Brasil, que desarrolla PIX para la transferencia de pagos electrónicos, hasta algunos gobiernos que desarrollan tecnología propia y algunos que se dedican a regular. Para mí el problema de los que se dedican a regular, o sea, hoy por ejemplo Europa está quedando un poco en ese lugar de, bueno, yo digo cómo debería hacerse esto bien y demás, es que quedas atrás y que esas regulaciones no terminan aplicándose de la forma en la que se plantean y que termina quedando más en una cosa ideal, tecnopesimista, pero que la realidad termina yendo por otro lado. Y después, Claro. algo que creo que amerita una charla entera, es China, porque ahí tenés otra lógica totalmente distinta, signada por eh, otra forma de capitalismo, otra forma de tecnología también, y no hay que dejar de prestarle atención porque probablemente los próximos años tengan mucho de ese color, ¿no? De esa forma distinta también de pensar la tecnología. Está buenísimo y es verdad que para otro capítulo porque hoy tenemos la IA desarrollada a partir de, como decías vos, una mirada política en un sistema Ujú, determinado, con todo el recorrido de la historia, pero sería interesante ver cómo se puede, quizás es medio un contrafáctico, porque capaz que la inteligencia artificial no se podría haber desarrollado en otro sistema político, nada, qué sé ujú. yo, habría que pensarlo. Pero bueno, es súper interesante y seguro en algún otro momento podemos hacer otra charla más enfocada en ese tema. Te quería preguntar, sacándote rotundamente pero no tanto de tema, ¿qué herramientas usás, digo, diferentes, o qué cosas en tu vida diaria están presentes? Digo, hay gente que usa ChatGPT, otras que usan Claude, otras que usan alguna diferente, pero ¿cómo conectás un poco vos tu día a día con la IA? ¿Para qué la usas más? ¿Para qué la usas menos? ¿Alguna novedad que digas, che, esto lo uso y estaría bueno que la gente conozca? Mm, a ver, como
ser humano que en los últimos años ha sido moldeado por la inteligencia artificial, todas mis respuestas terminan siendo un promedio de las respuestas de cualquier otra persona, así que no me creo tan original y no creo que nada de lo que hago sea tan distinto que lo del resto. Uso ChatGPT menos, y sí cuando salió la última versión de Claude, me pasé a Claude porque me gusta mucho más la forma de escritura, que sea más conciso, menos, em, eh, menos psicopante, menos condescendiente, como que me gusta muchísimo más el estilo de Claude y es mucho más configurable para ciertas cosas que me gustan mucho. Así que Comparto, comparto. lo uso mucho más y uso la versión paga. Después en el trabajo usamos Gemini, tenemos Copilot para todo lo que tiene que ver con código. em, Después uso gemas que me armo directamente ahí desde Google para estandarizar ciertas tareas y demás. Em, Notebook LM para ¿Cuál es estudiar mucho. Gema? Perdón. Gema, ¿cuál es para...? eh, Gemas es de Google para armarte como pequeño RAG de, no sé, de un contenido y le das una instrucción para repetirla después muchas veces. Entonces, bien. eh, no sé, hay ciertas cosas que las tengo que hacer como sistemáticamente parecidas y siempre con una misma base de conocimiento y no quiero hacerlas, o sea, quiero que se repitan de esa manera, entonces utilizo gemas. Eh, Después, no sé, para presentaciones de la Facu estuve usando Gamma últimamente, que funciona bastante bien para una primera versión. Eh, el otro día ¿Qué descubrí hace una Gama? para Perdón, porque no la tampoco ve. Algunas son presentaciones. originales. Ah, mira, Presentaciones, yo ok, pensé que todo Gama. el mundo las usaba. Gamma No, tiene una quizás sí versión de mucha gente la Google. conoce, quizás otra gente no, pero está bueno que lo cuentes un poquito. Gamas para presentaciones. Sí, armo con ChatGPT o Claude o un LLM el guión de lo que quiero armar o los textos en los que me quiero basar. En base a eso armo el guión. Ese guión se lo paso a Gama y me hace una presentación muy digna en 10 segundos y con Claro. una estética bien aceptable. Después se configuran algunas cosas y queda 10 puntos. Mira vos. Incluso, no sé, la última, para la facultad tuvimos que presentar hacer como un ensayo final y le pedí que sea graciosa la presentación y lo hizo gracioso, le agregó memes, o sea, como que muy bien Entendió. estuvo, sí, entendió perfectamente. Y después, ¿qué Mira. más? Bueno, ahora hace poco descubrí 85, no sé cómo se pronuncia, para traducir o para tomar el texto de videos de YouTube, Ujú. que me sirve mucho para esto también, cuanto que estudiar algo o quiero resumir alguna información de video. Después Lovable para armar páginas web, también tiene una Te versión le iba a gratuita. mencionar te iba a mencionar que como a mí la que me gusta mucho como algo distinto es Lovable, que capaz que mucha gente conoce, pero es Ok. hermosa y funciona muy bien. Funciona perfecto para un mockup, para probar una idea, algo que antes, para quienes trabajaban en tecnología, tenías que tener un diseñador que te arme la página, que te ponga unos botones acá, unos botones allá, que te arme cierta estética y demás. Ahora un prompt te arma el sitio y ahí ya tenés tu versión cero. Después, obviamente, eso se puede mejorar, pero Sí, no, no es una ya bomba. Es está. más, los videos que estoy editando de máquina extraordinaria, la máscara que usamos en los videos, la hago con Lovable y otras cositas también, porque la verdad que funciona muy bien, entiende todo. Eh, Re. Muchas veces me quedo sin créditos, pero bueno, ya en cualquier momento tendré que También. sacar la tarjeta de crédito como nos pasa a todos. Sí, sí, ni hablar. Em, Así que Mari, no, eso es un poco, no, nada muy original. Creo que van saliendo todo el tiempo cosas nuevas. Está bueno ir probándolas. Algunas funcionan bárbaro y otras son fácilmente reemplazadas después por alguna nueva. por ahí, bueno, igual está bueno que cuentes como esto que decías de Gamma, bueno, el Lovable y alguna otra, porque hay mucha gente que solo conoce el ChatGPT, Gemini Claro. y alguna más, así que siempre está bueno contar un poquito qué otras hay para que la gente pruebe. Claro. Te quería decir que estoy queriendo empezar a cerrar las entrevistas, las charlas con una pregunta que tiene que ver con uno de los temas para mí más importantes de esta generación, de esto que nos toca en esta década y la década que viene seguramente también, que tiene que ver con el bienestar digital.
Ujú. No una gran reflexión, sino cómo te llevas vos con eso, si te preocupa tu bienestar digital, si crees que tenés muchas horas de dispersión malas, por llamarlo de alguna manera. Yo quiero hacer ¿por qué quiero empezar a hacer esta pregunta? Porque creo que realmente la IA está transformando el mundo, pero más la está transformando el consumo fragmentado y la atención totalmente destruida que tenemos. Hay mucha Ujú. gente que me dice que no es tan así, pero bueno, contame vos cómo te llevas con eso, desde lo personal, claramente. Creo que no soy ningún ejemplo de nada, paso muchas horas haciendo doom scrolling, así que lo ¿Te intento bajar preocupa? y a veces me preocupa, sí, me preocupa el consumo de redes estúpido, o sea, de scrollear, ver videos de gatitos, que me encantan los gatitos, pero tengo tres en mi casa, o sea, podría estar acariciando los ojos, jugando con ellos en la vida real y estoy viendo videos de gatitos, o sea, es algo muy sin sentido. Después también, no sé, paso mucho tiempo scrolleando en LinkedIn, viendo eso, avances de tecnología, roles, etcétera, que también llega un punto que es, hasta un punto es contenido que me sirve, que me hace crecer, porque veo en qué están las empresas, los profesionales, los roles, etcétera. Y en un punto es eso, doom scrolling, con además últimamente mucho contenido hecho con IA que es muy repetitivo, ¿viste? Como esta cosa de no es X, es Y, los tres tópicos, o sea, siempre son tres tópicos sobre algo, o sea, como una misma forma de escritura que se vuelve estúpida, o sea, como muy agotadora. Sí miro cuánto tiempo paso utilizando pantallas, es mucho más del que me gustaría, y después, bueno, hay estrategias, no sé, hago mucho rompecabezas, eso me desconecta bastante Vi. y ahí sí dejo el celular completamente de lado, estoy haciendo mucho más ejercicio, que eso también es momento de desconectar y conectar más con el cuerpo, con el presente, con otras personas también. Después, no sé, eso, ir a las sierras, salir a bailar, hacer otras Bueno, cosas pero que nos buscas encuentren de otra maneras manera. Sí. buscas maneras Después, de luchar. pero después Está estoy un bien. montón de tiempo con el celular, así que no soy ejemplo de nada. Bueno, pero No. lo intentas Exacto. y está bueno eso, saber que hay algunas formas de poder salir de eso, porque nada, realmente creo que está transformando mucho la forma de pensar, de prestar atención, de discutir, de relacionarnos. A veces para bien, que creo que ese es el principal problema, ¿no? Vos recién decías, en LinkedIn encuentro cosas que son buenísimas para mi carrera, que me interesan, Ujú, los gatitos, los videos de gatitos me gustan, pero ujú. después, entre lo bueno, uno se termina metiendo nada, en un consumo, me parece, en una forma de tener nuestra atención muy dominada por un algoritmo, porque termina siendo Ajá. eso, o al menos igualmente esto es mío, no quiero que vos también te prendas de esta definición, pero creo que a veces sucede eso y que es un problema que vamos a tener que trabajar bastante en estos años. Eh, Pero bueno. Es una cosita que también estuve pensando en este último tiempo. Me había pasado que sentí que no tenía más la capacidad de leer. O sea, hubo un momento en que agarré un libro, leía una página, lo dejaba. Leía un libro, agarraba una página y lo dejaba. Incluso con libros que yo digo, che, pero este contenido me interesa, o este autor me gusta, ese Ujú. tipo de novelas o lo que sea, y no podía leer. En un momento pensé, bueno, me volví tonta. O sea, simplemente no puedo leer más. Yo siempre fui una persona que leía muchísimo. Y dije, bueno, listo, mi cerebro llegó a un nivel de brain rot, vamos a decir que me estas palabras eh, de esta época. Y ahora que estuve de vacaciones leí 6 libros. O sea, fue como, Bien. bueno, en realidad solo necesitaba estar sin internet, desconectada y tranquila. O sea, no es que me volví estúpida, solo sí, todo el día conectada y pensando, entonces, eh, no puedo Está leer, bueno lo que, prestar está bueno lo que atención. decís. Hay salida, un mensaje Hay salida, positivo para sí, cerrar la sí. charla. Solo hay que frenar, Bueno, tocar pasto y ahí hay vuelve que tener la idea. vacaciones, hay que dejar de trabajar un poco. Sí. Mari, como siempre, un gustazo charlar, así que nada, gracias por sumarte y bueno, ojalá podamos repetir en un tiempito. No, gracias a vos por invitarme y nada, ojalá que todo esto sirva también para pensar
un poco más y volver a hacer girar esos engranajes de las ideas. Totalmente. Gracias y bueno, espero que les haya gustado a los que están del otro lado. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.